En 1992 le solicitaron a Ridley Scott que asuma la dirección de una película que conmemoraría los 500 años del descubrimiento de América. El cineasta inglés se encontraba en un gran momento de su carrera luego de hacer Thelma y Louise. Scott asumió entonces la dirección de una superproducción asociándose con 3 productoras francesas, 2 británicas y el Ministerio de Cultura de España. ¿Qué podría salir mal en una película sobre la mayor hazaña de la historia de España producida por gente que odia a España y su historia? Todo, absolutamente todo. Además de una trama sin atractivo y un guión pobre, la película fue acusada de tener grandes fallos históricos y de promover la leyenda negra española, y con un presupuesto de $47 millones recaudó solo 59. Ridley le echó la culpa del fracaso de la película a los americanos que aparentemente no sabemos valorar su arte europeo. Algunos han destacado el aspecto visual de esta película, dando a entender que Ridley hizo lo mejor que pudo con el muerto que le tiraron, o el muerto que él eligió agarrar. Ahora bien, ¿estuvo justificada toda esta crítica? ¿Es esta película tan mala como dicen? ¿Qué cosas están mal a nivel histórico? ¿Habrá alguna que esté bien? Bueno, mis queridos suscriptores, en este nuevo día de la hispanidad vamos a averiguarlo, así que agarren sus jarras de Wolverine y prepárense porque vamos a destrozar esta peli al mejor estilo CinemaSins. Ok, arrancamos con los dibujos de Theodore de Bray para ilustrar la edición traducida al inglés del libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Ya empezamos bastante mal. De las Casas era un fraile que, preocupado por los abusos que los encomenderos cometían contra los indígenas, escribió un libro contando todo lo que sucedía para que el rey Carlos I aboliera las encomiendas, lo cual logró. El tema es que para causar mayor sensación, De las Casas exageró mucho su relato inventando cifras y castigos que los españoles nunca aplicaron, como quemar vivos a los indígenas o hacer que sus perros se los comieran. Por suerte los grabados que muestran eso no son los que aparecen acá. Sin embargo, acá se ve el otro problema que tienen estos grabados, que es que fueron hechos por un tipo que nunca vio a un indígena en su vida. O sea, este tipo tiene menos cara de indígena que yo. Bueno, esta mierda está en francés, así que lo tuve que traducir con el traductor de Google. Hace 500 años, España era una nación entregada al miedo y a la superstición bajo el dominio de la corona y una inquisición que perseguía sin piedad a todo aquel que se atreviera a soñar. Solo un hombre desafió este poder. Consciente de ello, cruzó el mar de tinieblas en busca de honores y oro para mayor gloria de Dios. La puta madre, Ridley Scott, ya de por sí me revienta que siempre empieces la película con un texto. Ahora encima es en francés y con leyenda negra incluida. No, la Inquisición no perseguía a la gente por atreverse a soñar. La Inquisición española se dedicaba a perseguir falsos conversos, es decir, judíos que se habían bautizado pero que seguían practicando el judaísmo en secreto. Y no torturaban ni mataban gente a mansalva, sino que eran mucho más humanos y garantistas que los tribunales civiles. Nothing that results from human progress is achieved with unanimous consent. And those who are enlightened before the others are condemned to pursue that light in spite of others. Esta frase está muy buena, pero Colón nunca la escribió, o al menos yo no fui capaz de encontrarla. Sí es cierto que su hijo menor escribió su biografía, pero en ninguna parte de la misma dice la frase que acabamos de escuchar. Close your eyes and don't cheat. I'm watching. Hernando, o Fernando, según esta peli y algunas fuentes, el hijo menor de Cristóbal Colón, nació en 1488, o sea que debería tener 3 años, y para mí que este pibe tiene por lo menos 6. Diego, el hijo mayor de Colón, nació en 1479, o sea que acá debería tener 12, y parece que tiene 15, o más. At the moment there are only 2 ways of reaching it. By sea, sailing around the African continent. The journey takes a year. En 1491 los portugueses recién habían llegado al Cabo de la Buena Esperanza. No completaron el viaje a la India hasta 1498. Or by land, but the Turks have closed this route to all Christians. Los turcos no le habían cortado la ruta a los cristianos, lo que habían hecho fue subir los impuestos y dejar de ofrecerle garantías a los comerciantes cristianos en caso de que los asaltaran. Si vos controlas una ruta comercial, no tiene sentido que la cierres, justamente tu objetivo sería beneficiarte de su uso. 2 minutes, and already you're a dead man. For telling the truth? Yes. They are burning people for less. La quema en la hoguera era muy poco frecuente, tenías que hacer mucho más que simplemente decir lo que pensás para terminar ahí. We've been told lies for so long. They said that this was flat as this table. Desde la antigua Grecia los académicos saben que la Tierra es redonda. Arrepientes de tus pecados en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Este personaje de esta escena es uno de los pocos que habla español en toda la película, porque claro, el español es el idioma de los fanáticos religiosos y asesinos, ¿no? Y Colón es el único que parece no estar de acuerdo con esto, como si él fuese la única persona racional que vivía en la España del siglo XV. Recién ahora, después de 12 minutos de peli, nos dicen en qué año estamos. Aparte, ¿cómo que universidad? Si al principio me dijeron que en esta época España era una nación entregada al miedo y la superstición. Según su propia lógica, en vez de un debate científico en una universidad con argumentos matemáticos y geográficos, Colón debería estar debatiendo esto en una choza con un inquisidor que le dice que la Tierra tiene forma de banana. Unfortunately, Señor Columbus, that is precisely what our opinions differ. Antes de exponer su proyecto en la Universidad de Salamanca, Colón ya lo había expuesto ante el Real Consejo y ante la mismísima reina Isabel. According to their calculations, the circumference of the Earth is approximately 22,000 leagues or more, which makes the ocean uncrossable. Todo esto retrata muy bien que el punto de la discusión no era la forma de la Tierra, sino su tamaño. Bien ahí. My name is Pinzon. Martin Alonso Pinzon. I'm a ship owner from Palos. Martín Alonso Pinzón tenía dos hermanos, los cuales también participaron del primer viaje de Colón, pero en esta peli solo aparece él. He finances me. His name is Santangel. Ever heard of him? He can get you an audience with the Queen. Colón no conoció a Isabel en 1492. Como ya dije, él había tenido una audiencia con ella varios años antes, y fue a partir de la propuesta que Colón le hizo en ese momento a Isabel que ordenó que la Universidad de Salamanca determinara la viabilidad del proyecto. Lo más parecido a esta escena vendría a ser la reunión que tuvieron en diciembre de 1491 cuando Colón llegó al campamento real de Santa Fe de Granada. Su proyecto fue sometido a una nueva junta convocada por la reina, pero nuevamente se rechazó. Recién después de la toma de Granada, Isabel decidió apoyarlo, que sería lo que nos muestran acá. Actually, I thought you were younger than I. ¿Colón se está chamullando a Isabel? What is it? Says he demands to be made a knight. Pidió ser nombrado almirante, virrey de todo lo que descubriera y un diezmo de todas las riquezas que encontrara. Todo eso es cierto, y es una de las razones por las cuales Portugal le rechazó el proyecto. Castilla se lo rechazó antes y casi se lo rechazan de nuevo acá. Así que otro error menos. Lied. The journey will be longer than I said. How long? I'm not sure. How could anyone know? ¡Qué buena escena! Al día de hoy no sabemos si Colón realmente pensaba que podía llegar a Asia o si tenía conocimiento de tierras más al oeste por el contacto que tuvo con los navegantes portugueses. Esta escena con el cura es una muy buena forma de retratar algo que no sabemos pero que podría haber ocurrido sin dejar registro. La verdad que esta peli por momentos es malísima, pero por otros es una genialidad. The land is there. The land is close. You tell them that. You say that to them. Esto fue exactamente al revés. El que deshizo el motín de los tripulantes fue Pinzón, no Colón. This jacket to the first man who sights land, and 10,000 maravedis a year for life! Eso lo habían prometido ya los reyes. Supuestamente, el que vio tierra primero fue un grumete llamado Rodrigo de Triana. Pero al final la recompensa se la terminó quedando Colón porque, según su diario de a bordo, él habría visto humo y otras señales unas horas antes que Rodrigo de Triana. Y dicho sea de paso, Rodrigo de Triana no aparece en la peli. They are not savages, and neither will we be. Treat them as you would your own wives and children. La película está omitiendo que en su diario Colón le propuso a los reyes esclavizar a los indígenas. Despite the compliance of the Indians, we have not found gold in quantity. En su carta a los reyes, Colón decía que había encontrado mucho oro. 39 men have volunteered to stay behind to build the fort. I name it La Navidad. El Fuerte Navidad fue construido con los restos de la Santa María que encalló en la noche del 24 de diciembre, así que acá deberíamos ver 2 barcos, no 3. ¿Esos son pavos? Estos animales son originarios de América. Explícame cómo llegaron a España antes de que Colón vuelva de su primer viaje. La película está omitiendo que antes de llegar a España, Colón fue interceptado por los portugueses y se reunió con su rey. Y esto no es un detalle menor, porque es lo que daría resultado al Tratado de Tordesillas, en donde España y Portugal se repartieron América. Amén. Pinzón murió en 1493 después de volver a España, como nos muestran acá, pero no se enfermó en América, sino en el viaje de regreso. Simply allow the palate to enjoy the flavor of the tobacco.
Si bien es cierto que los indígenas le mostraron el tabaco a los españoles en el primer viaje, este fue introducido a Europa unos años más tarde. Poner a Colón fumando en la corte de Isabel es una exageración más grande que las que el propio Colón hacía en sus reportes. You might have given us a choice, for Christ's sake. I'm a map maker. And now you're Lieutenant General of the West Indies. Congratulations, Bartolomé. Bartolomé, el hermano menor de Cristóbal Colón, estaba trabajando como cartógrafo en Francia cuando le llegó la noticia del descubrimiento de su hermano. Pero llegó a Barcelona cuando Cristóbal ya había partido y tuvo que salir en una segunda flota que la corona puso a su disposición. I brought the plans of a Florentine architect, Leonardo da Vinci. Las ideas de Da Vinci no fueron adoptadas directamente por los españoles. La planificación urbana que estos implementaron en América estuvo más influenciada por las leyes de Indias, que dictaban un modelo de ciudad cuadriculada con una plaza en el centro rodeada por los principales edificios de la ciudad, es decir, el fuerte, la catedral y el cabildo. No, they're hiding the gold from us. La película se esfuerza mucho por mostrarnos a todos los españoles como unos avaros, supersticiosos y violentos, y a Colón como el único racional y templado. Pero la verdad es que Colón también tenía sus sombras. Él estaba de acuerdo con la idea de esclavizar a los indígenas, usaba la mutilación y la tortura como métodos de castigo, y sus reportes estaban llenos de exageraciones en cuanto a las riquezas que encontraba y mentiras de que todo andaba bien. Did you hear me? You have to find them. You see what they did? You did the same. Si bien entiendo que la peli eligió centrarse en los conflictos entre españoles e indígenas en el asentamiento de Isabela, hubiera estado bueno que, aunque sea, mencionaran los otros lugares del Caribe que Colón descubrió y exploró en estos años. Además es raro, porque la peli empieza y termina mostrándonos las ansias que tenía Colón de explorar, pero apenas si lo vemos hacer eso en toda la peli. For 4 years now. We are here. Al tercer año Colón ya había vuelto a España. Básicamente fundieron el segundo y el tercer viaje de Colón en uno solo. Y quien encabezó la revuelta se llamaba Francisco Roldán y lo hizo en 1497 cuando Cristóbal Colón había regresado a España. Y no murió saltando un precipicio, sino que su rebelión triunfó y obtuvieron muchas de las concesiones que pedían. Don Francisco de Bobadilla, new viceroy of the Indies. Francisco de Bobadilla llegó a Isabela en 1500, pero con los cargos de juez y gobernador de la Española. The mainland was discovered weeks ago by another Italian. Yes, Amerigo Vespucci. El primero en descubrir tierra continental fue Cristóbal Colón el 1 de agosto de 1498 cuando llegó a las costas de la actual Venezuela, y justamente Vespucio participó de ese viaje. Es después de que se llevan a Colón preso que él obtiene permiso para emprender sus propios viajes. I'm afraid this is not the worst news. No solo Cristóbal Colón fue apresado y devuelto a España, sino también sus hermanos. Y no fue por haber obligado a los nobles a trabajar, sino por no haber respetado las órdenes de Isabel de tratar bien a los indígenas. Y esto en serio es grave, porque este episodio es un gran ejemplo de la justicia y humanidad con la que se manejaba el Imperio Español, que removía de sus cargos y enjuiciaba a aquellos que cometían abusos contra los indígenas y súbditos de la corona en general. Pero la película retorció todo. Colón es re bueno y quienes cometían los abusos eran otros. Entonces, esto que pasa acá, lejos de ser un acto de justicia, parece una arbitrariedad de la corona. This continent was first discovered by a mariner commissioned by your majesty. His name, Amerigo Vespucci. En 1501, Amerigo Vespucio todavía no había realizado la mayoría de sus viajes por América. Y como dije antes, él no fue quien descubrió tierra continental. Su mérito fue darse cuenta de que estaban en un continente separado de Asia. Pero eso pasa después. Según este texto en francés, en su cuarto viaje Colón llevó a su hijo y llegó a Panamá, lo cual es cierto. Pero también dice que ahí los indígenas le mostraron un nuevo mar, y quien descubrió el Océano Pacífico, llamado en ese momento Mar del Sur, no fue Colón, sino Vasco Núñez de Balboa en 1513. Tal vez haya pasado un cuarto de esto, y no así. So you consider yourself the chosen one? I am the chosen one. 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. You misled me. You lied to me. We are way past 750 leagues. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad! Tarzán.
Venir en son de paz, apoderarnos de sus tierras. ¿Y esto qué? Eres un pobre amanerado y tonto. Esto es por meterte con mi zona.